la limpiadora que descubrió un fraude millonario, y la despidieron al día siguiente. Mi nombre es Julia Torres, tengo 38 años y soy de Guadalajara, México. Y antes de empezar quiero solicitar que suscríbete al canal, comparte el video. Y comenta dónde estás viendo. Dale like al video, esto ayuda a que el canal crezca. Míralo hasta el final porque hoy les voy a contar la verdad sobre mi historia. Nunca fui el tipo de mujer que la gente mira dos veces. Pasaba por los pasillos como una sombra. Silenciosa, puntual, invisible. Mientras los ejecutivos caminaban con trajes caros y maletines brillantes, yo sostenía una cubeta con cloro y un trapo húmedo. Pero ese lugar, esa empresa, era todo. Lo que tenía. Mi salario apenas alcanzaba, pero significaba techo y comida para mi hija y para mí. Así que nunca me quejé. Limpiaba, callaba y observaba. Porque a veces, el que no habla, es el único que realmente ve. Yo no era tonta. Sabía cuando alguien escondía algo. Y aquel día, cuando escuché esa conversación detrás de la puerta mal cerrada del piso 12, supe que algo grave estaba pasando. No debía haber escuchado. Pero escuché. Y mi vida, ya no volvió a ser la misma. Pensé que alertar sería suficiente. Pensé que hacer lo correcto sería valorado. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Y en menos de 24 horas, pasé de ser la heroína silenciosa, a la mujer traicionada por el mismo lugar que había salvado. Pero lo que ellos no sabían es que el destino da vueltas. Y que una limpiadora puede ser mucho más peligrosa cuando ya no tiene miedo de perderlo todo. Trabajo como limpiadora desde los 16. No fue una elección. Fue supervivencia. Mi madre enfermó muy joven, y yo tuve que dejar la escuela para alimentar a mis 3 hermanos. Con el tiempo, ellos crecieron, se marcharon, y yo me quedé sola. Sola con una hija a quien no podía fallarle. Nunca me avergoncé de mi trabajo. Mis manos siempre olieron a cloro y mis uñas a veces se rompían de tanto fregar, pero todo eso tenía un propósito. Mi hija tenía comida caliente, cuadernos nuevos y un lugar seguro para dormir. Eso, para mí, era suficiente. Entraba al edificio a las 5:30 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y solo los guardias dormitaban en sus cabinas. Usaba mi uniforme celeste con orgullo, aunque nadie lo notara. Mi carrito de limpieza, que rechinaba cada vez que pasaba por los ascensores, era casi mi sombra. Sabía en qué oficinas se dejaban migajas, quién tiraba café en la alfombra, quién olvidaba botellas vacías en la sala de juntas. Yo lo veía todo. Pero nadie me veía a mí. A veces escuchaba risas detrás de las puertas cerradas. Burlas. Que si, la chacha dejó mal la alfombra, que si, esa mujer siempre huele a desinfectante, que si, ¿por qué no la reemplazan ya? Nunca contesté. Solo seguía limpiando, con la cabeza gacha, mordiéndome la lengua. Sabía que responder solo me haría daño. Y tenía una hija que dependía de mí, no podía darme el lujo de perder el trabajo. Recorría todos los pisos con la misma precisión. Primero el área administrativa, luego marketing, finanzas, contabilidad. Y por último, los 3 pisos reservados a la alta dirección. Ahí todo brillaba. Alfombras suaves, escritorios de mármol, cuadros abstractos que jamás entendí. Pero también ahí era donde más me ignoraban. Donde más sentía que no valía nada. En el 7º piso, la recepcionista ni siquiera me miraba. Los ejecutivos pasaban a mi lado sin un buenos días. Uno incluso me golpeó sin querer con su maletín y ni se disculpó. Como si yo no existiera. Como si fuera parte del mobiliario. Una planta más. Una sombra que limpia. Nada. Una vez escuché a una mujer decirle a otra: yo no podría trabajar así, qué asco limpiar baños. Y la otra respondió: peor es tener que fingir que esa gente no existe. Me dolió. Pero me prometí que no lloraría. No allí. No frente a ellas. Mi hija se llama Renata. Tiene 15 años y sueña con ser arquitecta. Saca buenas notas, ama las matemáticas y me abraza cada vez que regreso a casa con los zapatos empapados. Cuando me duele la espalda, ella me masajea en silencio. Un día: mamá, yo te voy a comprar una casa con jardín, me dice. Y yo la creo. Porque esa niña es mi mundo. Había días que pensaba en renunciar. En rendirme.
Pero algo dentro de mí no me dejaba. Tal vez era orgullo. Tal vez miedo. O tal vez, esa sensación de que algún día todo ese esfuerzo iba a valer la pena. Aunque nadie lo supiera. Aunque yo siguiera siendo invisible, pero todo cambió una mañana cualquiera. Una mañana en la que el ascensor se detuvo en un piso que no debía. Una puerta mal cerrada. Voces. Nombres. Y un secreto tan grande que ni yo, con años de silencios tragados, pude ignorar. Trabajar en los pisos altos era como caminar sobre vidrio. Todo era impecable, lujoso, silencioso. Pero el aire estaba cargado. No con perfume, sino con ego. Cada paso que daba con mí trapeador parecía molestar. Como si ensuciara más de lo que limpiaba. Nadie me hablaba. Nadie me miraba. Una vez un gerente dejó caer un café en plena alfombra blanca. Me llamó con un gesto de la mano, sin decir una sola palabra. Me agaché frente a él para limpiarlo. Podía sentir su mirada sobre mí. Pero no de compasión, sino de impaciencia. «¿Puede apurarse?», murmuró sin siquiera darme los buenos días. Me contuve. Respiré profundo y seguí frotando. No era la primera vez. Y sabía que no sería la última. En ese lugar, los trajes costosos tenían más valor que las personas. Y yo no era más que una limpiadora. La directora de operaciones, la señora Eloísa Gómez, era particularmente cruel. Siempre con tacones altos, labios pintados de rojo y una mirada que cortaba. Jamás me dirigió la palabra directamente. Solo dejaba notas pegadas en los cubículos: más limpieza aquí, revisar el polvo en esta mesa. Una vez olvidé reemplazar un ambientador y me llamó al despacho de recursos humanos. «Nos preocupa tu falta de atención a los detalles», me dijeron. Yo solo bajé la cabeza. No tenía derecho a defenderme. Y tampoco quería darles excusas para despedirme. Los ascensores eran otro mundo. Si subía con un ejecutivo, él salía en el siguiente piso aunque no fuera el suyo. Como si mi presencia contaminara el espacio. A veces murmuraban cosas como «huele a pinol» o «qué fastidio con la gente de limpieza». Me daban ganas de gritar. De decirles que yo también tenía sueños. Que yo también tenía una hija. Pero, ¿para qué? Nunca me escucharían. Un día, saliendo del baño del 8º piso, choqué sin querer con un joven de traje gris. Mi cubeta se volcó. El agua ensució sus zapatos italianos. Me miró con asco, sacó un pañuelo caro de su saco y limpió una gota que apenas había tocado. Su pantalón. «Esto es inaceptable», murmuró, y se fue. Nadie preguntó si yo estaba bien. Solo me llegaron rumores de que la señora de limpieza casi arruina una junta importante. Desde entonces, me mandaron a limpiar a horas más tempranas, para evitar incomodidades. Incluso las secretarias me trataban como si estorbara. Una vez una de ellas, Estefanía, dejó caer intencionalmente migas de pan frente a mí. Me miró y dijo: «Ah, lo siento. Ya que estás aquí», tuve que agacharme con las rodillas doloridas y recogerlas una por una. Cada migaja era una humillación. Pero lo hice en silencio. Porque eso era lo que esperaban de mí. Sumisión. Silencio. Servir sin existir. Recuerdo especialmente un lunes. Una junta directiva estaba a punto de comenzar en la sala más lujosa del edificio. Yo había terminado de limpiar y me disponía a salir cuando escuché a un ejecutivo decir en voz alta: «¿Quién dejó esa mujer aquí? ¿No tienen horarios para esta gente?». No dijo mi nombre. Porque no lo sabía. Porque nunca les importó aprenderlo. Llegué a casa esa noche con el alma hecha trizas. Renata me estaba esperando con la cena servida. Me abrazó fuerte, como si supiera que algo me dolía. No le conté lo que había pasado. No quería que pensara que su madre era una fracasada. Solo le sonreí, le pregunté cómo le fue en la escuela, y fingí que todo estaba bien. Pero por dentro, algo en mí se estaba rompiendo. No era solo el desprecio. Era la sensación de que nunca importaría. De que por más que trabajara, nunca sería vista como un ser humano. Que siempre estaría destinada a fregar los restos de los poderosos. Y aún así,
Algo en mi pecho se negaba a rendirse. No sabía por qué. Pero sentía que mi historia aún no había terminado. Y que muy pronto, algo iba a pasar. Algo que pondría todo patas arriba. Todo comenzó un jueves cualquiera. El cielo estaba gris, y un viento frío se colaba por las rendijas del edificio. Yo había llegado antes de lo habitual porque la señora Eloísa había solicitado una desinfección completa del piso 12. Ese piso era exclusivo de la gerencia ejecutiva. Rara vez me dejaban entrar allí sin supervisión, pero esa mañana estaba solo. O eso creía. Empujé mi carrito, revisé los baños, limpié los escritorios y abrí las ventanas para ventilar. Todo estaba en silencio. Hasta que escuché voces. Detrás de una puerta apenas entreabierta, era la sala de reuniones pequeña, la que usaban para temas internos. Me acerqué sin hacer ruido. Iba a cerrar la puerta, como siempre hacía. Pero entonces oí mi nombre. ¿Y si la señora de limpieza se da cuenta? Y estaban confiando en que yo no existía. Sentí que me faltaba el aire. Todo en mi interior me gritaba que me alejara de allí, que no me metiera. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Los reportes inflados ya están enviados al banco. Si esto se cae, arrastramos a todos. No se va a caer. Nadie ve lo que no quiere ver. Me sentí como si estuviera en una película. Pero no era ficción. Era real. Y si lo que decían era cierto, la empresa entera estaba en peligro. Me alejé lentamente, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Terminé mi turno con las manos temblando. No sabía si debía contarle a alguien. ¿Y si me despedían? ¿Y si no me creían? Era solo una limpiadora. Ellos tenían abogados, poder, dinero. Yo solo tenía a mi hija. Pero algo en mí se rompió esa mañana. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía quedarme callada. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas, recordando cada palabra de esa conversación. Renata dormía a mi lado, con el cuaderno de dibujo sobre el pecho. Y pensé en su futuro. En el tipo de ejemplo que yo quería darle. No podía seguir siendo invisible. No cuando había algo tan grave en juego. Tenía que hacer algo. Pero, ¿cómo? ¿Quién escucharía a una mujer que solo trapeaba pisos al día siguiente? Decidí acercarme a la señora Leticia, una de las asistentes más antiguas del área administrativa. Siempre había sido amable conmigo. Le pedí que me escuchara unos minutos. Cerramos la puerta del archivo, y le conté todo. Su expresión cambió varias veces: sorpresa, duda, miedo. Al final, me dijo en voz baja: no digas nada a nadie más. Yo veré qué puedo hacer. Asentí. Y por dentro, recé para que me creyera. Para que hiciera algo. Pasaron los días. Y nada. Ningún cambio. Ninguna señal. Todo seguía igual. Yo limpiaba y observaba. Y lo que vi me heló la sangre. El señor Ramiro cada vez estaba más confiado. Salía de reuniones riendo, firmaba papeles sin leerlos, hablaba de expansión y nuevas inversiones. La trampa estaba creciendo. Una mañana vi a Leticia salir del despacho de Eloísa con lágrimas en los ojos. Intenté hablarle, pero me evitó. Y ahí supe que algo había salido mal. Que tal vez la señora Gómez también estaba involucrada. Y que ahora, yo estaba sola. Había cometido un error. Confiar. Pensé que alertar discretamente bastaba. Pero lo que no sabía es que mi silencio también tenía fecha de caducidad. Después de ver el rostro de Leticia, supe que no podía contar con ella. Pero tampoco podía quedarme cruzada de brazos. Una parte de mí me decía que olvidara todo. Que siguiera limpiando, cobrando mi sueldo y manteniéndome al margen. Pero otra parte, la más herida, la más cansada de ser invisible. Esa parte quería gritar. Así que empecé a tomar notas. Fechas, nombres, frases. Cada conversación que escuchaba a escondidas, cada archivo que veía olvidado en una mesa. Todo lo anotaba en un cuaderno pequeño que escondía entre los productos de limpieza. Una tarde, cuando terminé de limpiar el piso 9, subí al 12 y fingí revisar un ambientador. Me detuve frente a la oficina del señor Ramiro.
Su voz se escuchaba clara, hablando por teléfono. Que nadie sospeche nada. Si todo sigue así, en 3 semanas tendremos los fondos transferidos. Tragué saliva. Me alejé rápido y bajé al sótano, donde guardábamos los materiales viejos. Saqué mi cuaderno y anoté. Mi mano temblaba. Pero no podía parar. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, me armé de valor y fui a buscar al señor Víctor Carranza. Era uno de los fundadores de la empresa, ya semi-retirado, pero aún tenía oficina en el primer piso. Lo encontré saliendo del estacionamiento. Señor Carranza, disculpe, ¿puedo hablar con usted un momento? Me miró confundido. ¿Usted trabaja aquí? Asentí. Desde hace 8 años. Suspiró. Estoy apurado, hable con recursos humanos. Y se fue. Ni siquiera me dio tiempo de explicar, no me rendí. Fui a recursos humanos. Pedí hablar con la licenciada Paula, la encargada del área. Me miró de arriba abajo. ¿Qué necesitas, Julia? Le dije que tenía información importante sobre posibles irregularidades graves. Frunció el ceño. ¿Tienes pruebas? Estoy anotando todo, tengo fechas y nombres, suspiró. Déjalo aquí. Me quitó el cuaderno sin leerlo y lo guardó en un cajón. Salí de esa oficina con el pecho oprimido. Me senté en el baño, cerré la puerta y lloré en silencio. Otra vez. Otra vez nadie me escuchaba. Otra vez mis palabras no valían nada. Pero esta vez era distinto. Porque si yo no hacía nada, toda la empresa iba a caer. Y conmigo, cientos de trabajadores. Inocentes. Gente como yo, que solo quería sobrevivir. A los pocos días, comencé a notar algo extraño. Me cambiaron los turnos sin aviso. Me asignaron áreas alejadas del piso ejecutivo. Ya no podía acceder a ciertos sectores. Mi tarjeta dejó de funcionar en algunos ascensores. Y cuando pregunté por qué, nadie me respondió. Solo miradas esquivas. Susurros a mis espaldas. Y una sensación amarga en la boca. Me estaban aislando. Una tarde encontré mi carrito de limpieza desordenado. Alguien había revisado mis cosas. Mi cuaderno había desaparecido. Corrí al área de Paula. ¿Dónde está lo que te dejé? Ella sonrió con frialdad. ¿De qué hablas, Julia? Aquí no me dejaste nada. El mundo me giró. Supe en ese momento que había cometido un error fatal. Me habían quitado lo único que tenía. Esa noche no pude dormir. Sentía que me estaban vigilando. Empecé a tener miedo de perder el trabajo. O peor, de que me hicieran algo. No podía confiar en nadie. Ni en los fundadores. Ni en los directivos. Ni siquiera en Leticia. Estaba completamente sola. Pero aún me quedaba una última opción. Pensé en hablar con la prensa. Con algún periodista. Contarlo todo. Pero, ¿y si no me creían? ¿Y si usaban mi testimonio en mi contra? ¿Y si Renata sufría por esto? No lo soportaría. Así que decidí callar, una vez más. Pero el universo tiene formas extrañas de actuar. Y lo que estaba destinado a salir a la luz saldría, aunque fuera por accidente. Era martes por la mañana y el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Todos los directivos iban y venían con papeles en la mano y los celulares pegados a la oreja. Había un murmullo constante, nervioso. Casi eléctrico. Yo tenía la orden de limpiar la sala principal de juntas antes de las 9. Lo hice como siempre, en silencio, con rapidez y sin interrumpir. Pero ese día, por alguna razón, me dejaron dentro más tiempo. Tal vez pensaban que ya me había ido. O tal vez fue un descuido. Lo cierto es que yo seguía allí cuando la reunión comenzó. Agachada, limpiando detrás de la cortina de la ventana, nadie notó mi presencia. Entraron más de 10 personas, Ramiro, Eloísa, varios socios y hasta el señor Carranza. Comenzaron a hablar sobre inversiones, auditorías y nuevos movimientos. Hasta que uno de ellos mencionó una cifra que me pareció conocida. Era la misma que Ramiro había citado en una llamada semanas atrás. Me congelé.
Entonces alguien dijo, los números no cuadran. Hay una diferencia de 3 millones. Silencio absoluto. Ramiro sonrió, nervioso. Debe ser un error de contabilidad. El señor Carranza frunció el ceño. ¿Y por qué esos 3 millones aparecen en una cuenta que no reconocemos? Ramiro tartamudeó. Eloísa intentó intervenir. Y entonces, sin pensar, sin querer, sin planearlo, mi voz se escuchó en la sala. No es un error. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo. Yo seguía agachada, con el trapo en la mano, temblando. Pero ya era tarde, me puse de pie, como si algo más fuerte que yo me obligara. Yo escuché esa conversación hace semanas. Él hablaba de transferencias ocultas. Tengo anotadas las fechas. Eloísa se levantó furiosa. ¿Qué hace usted aquí? Ramiro gritó, esto es un atropello. Es solo la señora de limpieza. Pero ya no podían callarme. Yo temblaba, sí. Pero también ardía. Ardía por dentro. Porque me habían ignorado, silenciado, humillado. Y ahora, me escuchaban, intentaron sacarme de la sala. Pero él. Señor Carranza levantó la mano. Un momento. Me miró, por primera vez, como si realmente viera a una persona. ¿Tiene pruebas? Asentí. Las tenía. Pero me las quitaron. Aún así, recuerdo cada palabra, cada cifra. Y puedo repetirlas ahora. Hubo un silencio largo. Nadie respiraba. Y entonces, alguien dijo, esto es grave. Y supe que ya no había marcha atrás, fui escoltada fuera de la sala minutos después. No me esposaron, no me gritaron. Pero el aire alrededor era cortante. Volví a mi carrito de limpieza con los ojos llenos de lágrimas. No de miedo, sino de impotencia. ¿Había hecho lo correcto? ¿Me iban a despedir? ¿Había arruinado todo? No sabía qué esperar. Solo quería llegar a casa y abrazar a Renata, pero antes de que pudiera salir del edificio, recibí una llamada al celular de la empresa. Era Recursos Humanos. Señora. Esto era ocomeco de algo que él y Saindanao estaban preparados para enfrentar. Los primeros días después del despido fueron un infierno. No sabía cómo decírselo a Renata. Mentí. Le dije que estaba de vacaciones, que necesitaba descansar. Pero ella no era tonta. Me abrazó una noche y susurró, «Mamá, ¿te echaron?» Lloré. Lloramos juntas. No por el trabajo, sino por la injusticia. Por haber hecho lo correcto. Y haber sido castigada por eso, gasté mis últimos ahorros en pagar la renta y comprar comida. Comencé a buscar empleo, pero nadie me llamaba. Quizás ya me habían tachado. Quizás los poderosos se aseguraron de cerrarme puertas. Un día pensé en vender dulces en la calle. Otro, en pedir ayuda a una iglesia. Pero algo dentro de mí se resistía. Yo no quería lástima. Quería justicia. Y aunque no lo buscaba, ella venía en camino. Una tarde de domingo, mientras lavaba ropa a mano, Renata gritó desde la sala. «Mamá, saliste en la televisión». Corrí. En la pantalla, un periodista narraba lo ocurrido en la empresa. Una empleada de limpieza denunció una red de fraude financiero que involucraba a altos ejecutivos. La investigación, iniciada tras una filtración anónima, llevó a la destitución inmediata de 2 directores y una intervención legal federal. Sentí un vuelco en el pecho. No habían dicho mi nombre. Pero era yo. Era mi voz, la que había iniciado todo. El caso explotó en redes sociales. Almohadilla la voz inesperada, almohadilla la limpiadora que salvó la empresa. Comenzaron a circular mensajes de apoyo, imágenes con frases como, no necesitas título para ser valiente, y en los comentarios. Gente que había trabajado conmigo contaba cómo siempre me vieron actuar con respeto y dignidad. Algunas de esas personas, que nunca me saludaron, ahora decían que me admiraban. Hipócritas. Pero también, reconfortante. Por primera vez, yo no era invisible. Por primera vez, mi historia se contaba. Una semana después, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera.
¿Julia Torres? Sí, le habla Mariana del despacho del señor Víctor Carranza. Él desea reunirse con usted. En persona. Me temblaron las piernas. Colgué con las manos sudadas. No sabía qué esperar. Pero sabía que no podía decir que no me presenté al día siguiente. El edificio, el mismo. Las paredes, las mismas. Pero yo, no era la misma. Me recibió una joven amable, me ofreció agua y me hizo pasar a una oficina elegante pero sobria. Y allí estaba él. El fundador. Sentado, serio, pero con una expresión distinta a la que recordaba. Señora Torres, dijo, poniéndose de pie. Lamento profundamente lo que le hicieron. Y por primera vez, me pidió perdón, hablamos por una hora. Me explicó que había ordenado una auditoría interna después de la reunión. Que encontraron pruebas concretas de todo lo que yo había dicho. Que Ramiro y Eloísa fueron arrestados. Y que él quería ofrecerme algo más que disculpas. Usted salvó esta empresa. Y no solo eso. Nos salvó a todos. Yo no puedo reparar todo el daño, pero quiero ofrecerle una nueva oportunidad. No entendí de inmediato. Hasta que vi el contrato sobre la mesa, un puesto administrativo. Con sueldo digno. Con beneficios. Con respeto. Me ofrecía una nueva vida. Pero eso no fue todo. El contrato incluía otra cláusula, una beca educativa para Renata. Carranza había leído sus notas, sus sueños, su historia. Y quería invertir en su futuro. En el futuro de una niña que aprendió de su madre lo que significa ser valiente. Salí de esa oficina con el corazón desbordado. No solo había recuperado mi dignidad. Había ganado algo más poderoso, justicia. No la justicia de los jueces ni de los contratos. Sino la justicia del alma. Esa que tarda, pero llega. Esa que no grita, pero transforma. Esa que comienza en el silencio y termina en el reconocimiento. Han pasado 6 meses desde aquella reunión que cambió mi destino. A veces todavía me despierto pensando que todo fue un sueño. Pero no lo es. Mi uniforme azul quedó guardado en el fondo del armario. Ahora uso blusas claras, pantalones cómodos y una credencial con mi nombre impreso en letras grandes, Julia Torres, coordinadora de bienestar institucional. Sí, leyeron bien. La empresa no solo me ofreció un puesto. Me creó un departamento. Uno cuya misión es garantizar que nunca más nadie sea invisible aquí. Diseñé un programa de apoyo para trabajadores subcontratados. Creamos líneas de escucha, becas internas, espacios de descanso. Y, por fin, la empresa tiene baños dignos para el personal de limpieza. Lo que antes parecía imposible, ahora era política oficial. Cada día que entro al edificio, me saludan con respeto. Algunos bajan la mirada, avergonzados de cómo me trataron. No les guardo rencor. Yo también fui invisible. Y sé lo que cuesta mirar a alguien que ya no está en el suelo. Renata ahora estudia en una escuela privada, gracias a la beca. Recibe clases de arquitectura, dibujo técnico y matemáticas avanzadas. Cuando llega a casa, me cuenta sus ideas de edificios sostenibles y casas inteligentes. Sus ojos brillan como nunca. A veces me pide que la acompañe a dibujar en el parque. Y cuando le pregunto qué quiere ser de grande, me dice, arquitecta, y fuerte. Como tú. Y entonces comprendo que todo valió la pena. Cada lágrima. Cada silencio. Cada humillación. Una mañana, el señor Carranza me pidió que lo acompañara a una conferencia en otra ciudad. Era sobre ética empresarial. Pensé que iría solo como apoyo. Pero en el escenario, me presentó como socia del nuevo programa de responsabilidad corporativa de la empresa. Mis piernas temblaban. El auditorio estaba lleno. Pero cuando hablé, mi voz no tembló. Conté mi historia. Desde la cubeta hasta el micrófono. Y hubo silencio. De ese que escucha con el alma. Después de la charla, varias personas se acercaron. Empresarios, fundaciones, universidades. Querían implementar programas similares. Me pedían asesoría. A mí
La que un día fue solo la señora de limpieza. Pero ya no más. Ahora era referente. Inspiración. Prueba viva de que el coraje no tiene título ni oficina. Tiene corazón. Con el tiempo, abrimos una fundación, Voces del Piso. Ofrece apoyo legal, psicológico y educativo a trabajadores en situación vulnerable. Y cada vez que alguien dice, ¿pero qué puede hacer una limpiadora?, les contamos esta historia. La mía. Porque yo no salvé una empresa por suerte. Lo hice porque me cansé de callar. Y porque aprendí que las verdades más incómodas son las que más necesitan ser dichas. Hoy miro al pasado sin rabia. Porque si no me hubieran despreciado, no habría descubierto mi fuerza. Si no me hubieran ignorado, no habría encontrado mi voz. Y si no me hubieran despedido, jamás habría volado tan alto. A veces, el dolor es el inicio de algo más grande. Algo que no podemos ver mientras estamos en el suelo. Pero que, un día, florece. Como yo. Como tantas otras. Que limpian, pero también despiertan. Y si tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez te sentiste invisible? Recuerda esto, no eres menos. No eres frágil. No eres, solo, nada. Tu voz importa. Tu trabajo importa. Tu historia puede cambiar el mundo. Solo tienes que creerlo. Y nunca, nunca permitir que te apaguen. Gracias por ver y comentar. Me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte, es gratis y ayuda a que el canal crezca. Comparte este video con alguien que conozcas y mira los demás videos del canal. Leo todos los comentarios y estoy inmensamente agradecido por tu apoyo y amabilidad.